Que Dios te bendiga en esta hora. Es una bendición, un privilegio de poder estar otra vez en tu hogar a través de esta transmisión. Quiero invitarte para que me acompañes en la lectura bíblica que se encuentra en Hebreos capítulo 10, los versículos 19 al verso 22. Lo voy a leer y ustedes continúan con su vista. Dice: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hasta ahí voy a leer, y antes de empezar con el tema, quiero que cierres tus ojos y me acompañes para orar a nuestro Dios. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, por lo que cada día, Señor, nos enseñas, pero especialmente gracias por lo que hiciste por nosotros, para que pudiéramos tener este acceso al Padre a través del sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por esa entrada que tenemos ahora a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Isaías capítulo 52. Los versículos 13 hasta el capítulo 53. Voy a leerlo. Dice: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Historiadores, científicos, arqueólogos, médicos afirman que lo que la Escritura dice es verdad. Y realmente Isaías, aproximadamente como 750, 800 años antes de Cristo, él pudo mirar lo que el siervo de Dios iba a padecer. El Evangelio de Lucas. Lucas era un médico. Nos dice en el capítulo 22, los versículos 39, dice: Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra,
y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Según los médicos, esto que el Señor Jesucristo padecía fue causado por una profunda tristeza, por un miedo total, por una flaqueza total. Y médicamente esto es una hematoidrosis, que es cuando los vasos capilares, esas venitas que hay, se revientan por causa de esta angustia, de una tristeza profunda, nos dicen esos médicos. Y en el Evangelio de Mateo es un pasaje también paralelo acerca de lo que nos dice Lucas. Mateo capítulo 26, el versículo 36. El versículo 37 dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Sentía una profunda tristeza y una angustia. Y eso fue lo que le causó este sudor, estas gotas de sangre. Normalmente, hermanos, sudamos cuando hace calor. En esos momentos estoy sudando por causa del calor. Uno suda por causa del calor. Cuando Cristo, hermanos, en el tiempo de la pasión, hacía frío. Y podemos, por ejemplo, cuando Pedro niega a Jesús, dice la palabra de Dios, la escritura dice que había unas mujeres que estaban alrededor de una fogata, estaban calentándose por el frío, y ahí llega Pedro a calentarse también. Y cuando las mujeres le dicen: tú eres uno de ellos, Pedro lo niega. Así que, hermanos, cuando Cristo, o sea, no había motivo, no había un clima como para decir: estoy sudando porque tengo calor. No, hermanos. Cristo estaba sudando gotas de sangre debido a la profunda tristeza que él sentía, la angustia de lo que iba a sucederle. Sentía una profunda tristeza, hermanos, por causa de su pueblo, por causa de él como judío. Cuando él es arrestado, cientos de soldados llegan a él de noche. Líderes religiosos que venían en compañía de todos estos soldados para arrestar a Jesús. Y cuando se lo llevan, nos dice la escritura que es castigado. Y según los judíos, cuando castigaban a un judío, ya sea cuando había por problemas morales, los azotaban, les daban 40 azotes menos uno, es decir, 39, porque si los azotaban más de 40 veces, ellos podían tener
algún padecimiento. Y sin embargo, hermanos, cuando Cristo es azotado, no fue azotado por los judíos, sino fue azotado por los romanos, y por lo tanto los romanos no tenían esta ley de los judíos. El apóstol Pablo, él dijo en una de sus cartas, dice, he recibido 40 azotes menos uno, cuando él padecía persecución por causa del evangelio. Pero en este caso, hermanos, Cristo había recibido más de 40 azotes, y cada látigo, que aproximadamente medían 2 metros, que en la punta de cada látigo, hermanos, era una flecha de hueso, que cuando lo azotaban, su piel, hermanos, se rasgaba, se escarnecía, de tal manera que los azotes eran sobre sus hombros, eran sobre sus dorsos, sobre su pecho, que realmente, hermanos, su cuerpo era completamente rasgado. Sus músculos, sus huesos, hermanos, se podían mirar. Y según, hermanos, los médicos, Cristo padeció más de 39 enfermedades. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando Cristo estaba en la cruz? Cuando el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Hermanos, según los especialistas en mentes, los psiquiatras, los psicólogos, cuando una persona está en sufrimiento, en agonía, no puede pensar en nadie más que en su dolor. Sin embargo, hermanos, Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Había un soldado, había un centurión era un soldado que tenía a su cargo 100 soldados. Por lo tanto, el centurión, si decía, azótalo, hazle esto, aquel soldado tenía que obedecerlo. Y hermanos, nos dice la Escritura que cuando el Señor Jesucristo es arrestado, cuando Él sufre ese padecimiento, esa tristeza, ese miedo, esa flaqueza, nos dice Isaías 53, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Cuando las personas, hermanos, llevaban el fruto del olivo para que se los machacaran en unas máquinas especiales, quizás lo machacaban para extraer el aceite. Dice la Escritura que Cristo, el libro de Isaías nos dice que Cristo fue molido, fue machacado como aquellos olivos, fue molido por nuestros pecados. Y nos dice, hermanos, según los especialistas médicos que estudiaron acerca de los padecimientos, los dolores de Cristo, nos dice que cuando Cristo, hermanos, fue crucificado, sin duda, hermanos, estaba el Espíritu Santo obrando, porque cientos de años, en los libros de los Salmos, nos dice el Salmo 22, especialmente el Salmo 22, el verso 14, dice el salmista,
Dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera. Sus huesos, hermanos, a causa de lo que le rasgaron, se podían contar. Sin embargo, hermanos, cuando él iba a ser clavado, les digo, yo creo que el Espíritu Santo estaba obrando para que sus clavos no tocaran sus huesos. Y hermanos, era tanto el sufrimiento, tanto la agonía, que todas esas enfermedades, esa temperatura que había sido causadas por grandes infecciones, por causa de los clavos, todo eso, hermanos, Cristo lo sufrió. Y sabe, el infierno debe ser algo horrible, algo espantoso, algo horrendo, como para que Cristo viniera a esta tierra y padecer por nosotros, de morir, de sufrir, de cargar con todas nuestras culpas, a fin de que usted y yo no vayamos a ese lugar de tormento. Tanto fue su amor que Juan, el capítulo 3, el versículo 16, como que no encuentra una expresión más grande cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tanto, hermanos, fue el amor, fue su amor, que estuvo dispuesto a padecer toda enfermedad, todo dolor, todo miedo, toda flaqueza, toda tristeza, para que a través de él usted pudiera reconciliarse con Dios. Y quiero decirle algo, hermanos, muchas de las veces no valoramos el sacrificio de Jesucristo, porque el escritor a los Hebreos nos dice, así que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cuando Cristo, hermanos, estaba siendo crucificado, cuando Él muere, antes de morir, hermanos, Él pronunció palabras. Y una de las cosas que dijo, tengo sed. Ya su cuerpo, hermanos, su lengua no producía saliva. Era tanto el sufrimiento, era tanta la temperatura que dijo, tengo sed. Y el Salmo, en el Salmo 69, que el verso 21 dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Empaparon una esponja y le dieron a beber vinagre. Pero aún eso, hermanos, Cristo lo rechazó. ¿Por qué, hermanos? Porque nos dice la Escritura que Él, como cordero, fue llevado al matadero. Como el cordero. Cristo, hermanos, cumplió al pie de la letra la Escritura. Un cordero, hermanos, antes de ser sacrificado para la expiación, tenía que estar en ayunas por lo menos 3 o 4 días. Y Cristo, hermanos, no probó alimento durante 3 o 4 días. Hermanos, aquellos líderes religiosos
que dieron la orden para que Cristo lo crucificara, no creían en él. Y tenían razones, hermanos, para no creer. Porque en la ley de Moisés, en el libro de Deuteronomio, estaba escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Cristo, hermanos, estaba crucificado en un madero. Por lo tanto, los líderes religiosos decían: no puede ser, porque este es un hombre maldito. Cristo, hermanos, cumplió la escritura al pie de la letra. Padeció. Hermanos, a través de Cristo, tú y yo hemos sido reconciliados. Y una persona, hermanos, que realmente cree que Cristo murió, cree que Cristo padeció, solo porque la historia de Dios, porque la historia lo dice, pero realmente, hermanos, no lo reciben a Él como su Salvador personal. Esas personas, hermanos, deben estar totalmente poseídas por Satanás, por demonios, como para no aceptarlo como su único Salvador. Hay mucha gente, hermanos, dentro de la iglesia que pueden hacer muchas cosas, pueden mostrar un servicio, pueden ser las personas más fieles, pueden ser las personas más dadivosas, pueden ser las personas que se desprendan de cosas para la iglesia sin ser salvos. Hermanos, muchos de nosotros no valoramos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El escritor a los Hebreos dice: tienes ya la libertad para poder entrar. Acércate, reconcíliate con Dios. Muchos de nosotros, hermanos, no dedicamos un tiempo suficiente para orar. No nos sacrificamos para tomar un tiempo para pasar a solas con Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no valoramos lo que Cristo ya hizo. Con su sangre, con su cuerpo rasgado, cuando Él expiró, cuando Él murió, nos dice la Escritura que el velo del templo que separaba del lugar santo al lugar santísimo, en donde el sumo sacerdote solamente entraba una vez al año para la expiación, solamente una vez al año. Cosa, privilegio que no tenía el pueblo de Israel y que ahora usted y yo tenemos este privilegio, tenemos esta bendición, porque Cristo con su carne nos abrió esa puerta para que usted y yo nos acerquemos a Él. Hermanos, la muerte de Cristo no ha sido en vano, porque muchas personas a través de siglos atrás nos han dejado, han dado su vida, padecieron persecución, para que usted y yo gocemos también, hermanos, de la palabra de Dios. Este libro ha sido el libro más atacado. Y hermanos, lo que Satanás quería es que Cristo muriera antes de llegar a la cruz.
No lo logró, hermanos, porque ya estaba escrito de antemano que él iba a ser muerto en una cruz. Isaías lo dijo cientos de años. Y sabe que, hermanos, lo que Satanás no quiere es que usted se acerque a Dios. Lo que Satanás quiere es que usted no tenga esa relación con Él. Pero, hermanos, Cristo, a través de su carne, de lo que Él padeció, Él te hace la invitación y te dice, acércate, acércate. De una manera, hermanos, la única condición que Dios nos pide es hacerlo de una manera sincera. Dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Hermanos, el Cordero de Dios fue sacrificado para que tú y yo tengamos esa entrada al Padre. Quiero que incline su rostro, sí, y oremos a Dios. Nuestro buen Dios, gracias, porque a través de la cruz, ahora nosotros hemos sido reconciliados al Padre. Gracias, Cristo, por este camino que nos has abierto a través de tus padecimientos, a través de su sangre. Enséñanos, Señor, a valorar, Señor, lo que tú hiciste, a fin de que nosotros no vayamos a ese lugar de tormento, a ese lugar horrendo llamado infierno. Y Dios, entre tanto, Padre, ayúdanos a seguir predicando este tema de la reconciliación, para que el hombre se reconcilie contigo y no vaya a ese lugar, Padre, de tormento. Dios, estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, compartamos este mensaje de la cruz de Cristo, que para muchos es locura, como dice Pablo, pero es el único medio, hermanos, para reconciliarnos con Dios, para poder, hermanos, tener la salvación eterna de nuestras almas. Así que, hermanos, comparte el Evangelio de Cristo. Que Dios te bendiga.